Buenas tardes. A mí me tocó hablar de los mecanismos y estrategias para la resolución y prevención de conflictos. Yo hablé de los mecanismos tales como la negociación, que es más que nada que las partes hablen, que expongan sus puntos de vista. La mediación como una forma en la más eh, formal, sin llegar al arbitraje. También está la conciliación, que es para alcanzar un acuerdo mutuo y si en la medida de lo posible restablecer la relación, aunque ninguna de las partes esté obligada. Esto es más que nada para la prevención del conflicto y quizás en un futuro un posible litigio que se va a terminar arrastrando durante mucho tiempo. Pasando al punto 3, veremos los factores desencadenantes de un conflicto armado en el contexto internacional. Vendrían siendo el tema económico y territorial, por ejemplo, el tema actual de la lucha del petróleo, el gas, el litio, los recursos naturales y a la vez el tema de la salida al mar, que viene siendo un conflicto geopolítico entrando en el tema territorial. Pasando con otro vendrían siendo los temas religiosos y nacionalistas, como ya lo vemos en Medio Oriente, donde las ideas religiosas afectan mucho el sistema de gobierno. A la vez, el tema nacionalista, que es mantener esa idea firme del orgullo por tu nación, como ya pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y a la vez, el último punto, el tema de venganzas, como ya lo fue en la Segunda Guerra Mundial y como lo fue en la Guerra de Afganistán, donde Estados Unidos regresó el golpe a Al Qaeda por el tema de las Torres Gemelas. Así también hicimos un diagrama de flujo donde explicamos causas y consecuencias de estos temas. Causas usualmente vienen siendo las disputas territoriales, como ya lo he mencionado, y los temas de recursos naturales. Como consecuencia, usualmente vienen siendo en temas económicos y temas humanitarios, como vendrían siendo la falta de desempleo, el tema de la inflación, el impacto con las personas y el desplazamiento por los territorios. La paz y la guerra en la seguridad internacional son temas fundamentales, indiscutiblemente relevantes, debido a temas como lo serían la guerra de Israel y Gaza hoy en día. La guerra en sus términos más clásicos, como nos dice el autor Norberto Bobbio, menciona que la guerra es un conflicto de políticos independientes pero con violencia organizada. Y por otro lado, Martin Kereveld menciona que es un Estado soberano que ejerce violencia sobre otro con su ejército regular. Se desprende en dimensiones convencional, en la cual menciona que es una guerra en sus formas tradicionales, la guerra asimétrica. No hay medios regulares ni medios con los mismos recursos. Tenemos la guerra de Vietnam, Estados Unidos, y con los del Vietcong, los guerrilleros. Tenemos la guerra civil en el mismo estado, ciudadanos para distintos territorios entran en conflicto violento. Y por último tenemos las guerras cibernéticas por medios computacionales. Se realizan pero con objetivos militares, como Rusia hacia la afectación que le realizó a Georgia en 2008. Este momento hablamos de la paz. La paz negativa es la ausencia de violencia, guerra. Es importante, pero no suficiente, pues no resuelve los problemas que causan estos conflictos. A la par, la paz positiva representa la justicia, igualdad y bienestar social. Se centra en el borde de las causas, profundidades y la violencia, como la desigualdad, la injusticia climática, la exclusión social. Por otro lado, tenemos la paz sostenible. El objetivo final es una paz duradera, resiliente y que se basa en la educación, el diálogo y la protección del medio ambiente. Si bien estos procesos de paz van más allá de simple ausencia de guerra, debemos trabajar efectivamente para evitar que todo esto se repita constantemente, buscando sociedad más justa y buscando que esto se reduzca en futuras generaciones y buscando que la paz negativa, que es como actualmente estamos, siga manteniéndose y buscando que no haya ningún conflicto a futuro.
Guerra de Ucrania contra Rusia. El avance de Rusia hacia Ucrania nos demuestra un conflicto abrasador con la persistencia de ataques por parte de Rusia hacia civiles ucranianos, y el reclutamiento forzoso por ambas partes han hecho que la población disminuya. Por otro lado, la obtención de paz de cada vez es más turbulenta por partes y solo dejan que la ONU y la HRW continúe vigilante con respecto a los derechos humanos. El conflicto de Siria, la continuidad del conflicto, es el vivo ejemplo de la guerra civil actual. Se han visto esfuerzos para la paz, el aspecto dio a estos esfuerzos de paz como la caída de Bashar al-Assad el año pasado, que se abrió la puerta de la ONU, y el gobierno de Ahmed de Shara. El conflicto de Israel-Palestina es una pelea que lleva décadas siendo con soberanía y por tierra, se caracteriza por ciclos de guerras, como la de 1948, y por último las negociaciones climáticas globales. Se busca desactivar disputas por agua y tierra, construyendo como una paz climática ante la crisis global. Hola, ¿qué tal? Yo soy Samantha Sánchez, soy la persona encargada del punto final, que es el realizar el resumen de todo lo que hicimos en la infografía. Para empezar, comenzamos con una definición de Bobby sobre qué es la guerra, es su definición propia, y en la cual nos menciona que es un conflicto entre grupos políticos independientes. También vemos después los tipos de guerra. Pasé a hablar sobre la guerra convencional, la cual es sobre un estado soberano, ejerce fuerza de manera violenta con armas convencionales sobre otro estado soberano. Después nos pasamos a la guerra asimétrica, que como su nombre lo indica, refiere a desigualdad, refiere a donde una potencia o una de las partes tiene mayor ventaja en cuestión de poder que la otra. Es decir, puede ser económicamente, militarmente, entre otras cosas. Después nos pasamos a la guerra cibernética, que como su nombre lo indica, trata de tecnología. Cibernético, como comentaba, la guerra cibernética se trata del ataque por medio de tecnología computacional, informática, en donde influyen en la otra potencia o el otro estado, la otra soberanía, para hackear información, hackear sus servidores, o de ataques de armas por medio de tecnología, entre otras cosas. Después vemos los motivos que llevan a esto. Puede ser por venganza, por motivos religiosos, territoriales, de estrategia, entre otras cosas. Luego nos vamos a la resolución de los conflictos. ¿Cómo lo hacen las potencias para solucionarlo? Tenemos el método de conciliación, el método de negociación, de arbitraje, en donde otra potencia que sea neutral o otras potencias que sean neutrales influyen en el conflicto para darle una solución definitiva a esto. Por último, tenemos los tipos de paz. Tenemos primeramente la paz negativa, que esta influye en la ausencia de violencia, donde nada está ocurriendo prácticamente, y existe la paz. Después tenemos la paz positiva, en la que se ejerce la justicia, la igualdad, los derechos, todas estas leyes son aplicadas y son activas. Después tenemos la paz sostenible, que nos habla a grandes rasgos de que es pues la perduración de la paz, el uso de medios estratégicos que se utilizan para perdurar la paz, y ya después de la resolución de cada uno de los conflictos bélicos.